Perdón. El día de hoy vamos a ver vamos a tratar de abarcar lo que es la capacidad portante última de cimentaciones y vamos a hacer algunos ejercicios resueltos, ¿sí? Estos documentos se los dejé en formato MATCAD dentro de su clase, ahí los pueden descargar. ¿Okay? Recuerden de que habíamos hablado de que vamos a utilizar MATCAD durante la clase. Bien, entonces antes de iniciar con el tema práctico, vamos a repasar algunos conceptos que quizás no quedaron muy claros la clase anterior, ¿sí? Cuando nosotros colocamos un cimiento superficial sobre el suelo, llámese cimiento superficial, zapata, losa, ¿sí? El suelo va a presentar tres tipos de falla general, o puede presentar tres tipos de falla, que son falla general de corte, que sería esta primera parte que ustedes observan acá, falla local de corte, que vendría siendo este segundo diagrama del cual estuvimos hablando en la clase pasada, y falla por consonamiento, que sería esta gráfica de acá. Lo más importante es que la falla general de corte se ocurre en suelos densos o duros. Sí, se está compartiendo. Y la cimentación está generalmente gobernada por el criterio de resistencia. En falla local de corte, la falla ocurre en terrenos medios. La cimentación generalmente está gobernada por el criterio de rigidez. Y la falla por consonamiento es una falla que ocurre en terrenos blandos o muy sueltos. Y este tipo de falla no se diseña para cimentaciones superficiales, sino que se opta por cambiar la tipología de la cimentación o hacer un mejoramiento de suelo por debajo de la base del cimiento superficial. O sea, son dos condiciones. ¿Sí? Una pregunta bien importante que uno se realiza es ¿cómo yo defino cuándo ocurre esa falla? Entonces, para eso el señor Terzaghi nos da el siguiente gráfico, en donde él relaciona lo que es densidad relativa, que ustedes también lo pudieron conocer como compacidad relativa, en el mismo concepto, sobre una relación de desplante por una base asterisco. Entonces vean aquí que él les da estas curvas y les dice de que a punto 30, por ejemplo, podemos asumir de que el suelo va a presentar falla por consonamiento. A punto 70, falla local por corte. Y arriba de punto 70, falla general de corte. Que era lo que yo les mencionaba en la clase anterior. Generalmente, cuando nosotros tenemos un suelo con una densidad relativa mayor al 70%, decimos de que la cimentación va a presentar falla general de corte. Si esa densidad relativa es menor que ese valor, entonces vamos a decir que es falla local de corte, pero si es menor que 30%, entonces debemos de cambiar la tipología de cimentación. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Porque de ahí vamos a partir. Esto solamente aplica cuando son suelos arenosos. ¿Ok? Ahora ustedes me preguntan, ¿qué pasa cuando yo tengo suelos cohesivos? Ahí se toma un criterio diferente. No analizamos la densidad relativa, sino que analizamos la resistencia a la compresión no confinada. ¿Con qué ensayo podemos calcular eso? Ensayo del laboratorio, mecánica 1. Resistencia a la compresión no confinada. No, se calcula con el ensayo de resistencia no confinada, ¿sí? Que es aquella máquina que ustedes ven por allá. Ah, pero es que no la sabíamos porque no lo usamos. ¿No lo usaron? Sí, no. ¿Cómo que no lo Esta usaron? está mala. Una máquina usamos Aquí solo usamos una. Solo hicimos 3 Cuando yo ensayos. me fui estaba funcionando. Por eso que nosotros estamos lisos. Bueno, ni modo, no lo culpo entonces. Bueno, en esa máquina lo que uno hace es remoldear una probeta, la somete a un esfuerzo de compresión y mide lo que es el esfuerzo de falla.
Ese esfuerzo de falla es lo que se conoce como resistencia a la compresión no confinada y lo llamamos como QU. ¿Sí? Y a la división de QU medios uno lo conoce como la cohesión no drenada o CU. ¿Sí? Y ese es otro parámetro importante. Bueno, cuando esa resistencia a la compresión no confinada es menor que 5 toneladas sobre metro cuadrado, nosotros decimos de que el suelo va a presentar falla local de corte. ¿Ok? Y si es mayor, va a presentar falla general de corte en suelos cohesivos. Aproximadamente eso ronda en 50 kilonewtons sobre metro cuadrado, por si lo quieren trabajar mejor en el sistema eléctrico. Consulta, ¿ese documento está en la clase? No, este lo acabo de modificar. ¿Okay? Sí, lo modifiqué para que fuera más vistoso para ustedes. Sí, pero el que está subido. Sí, sí, yo sé. Es que migré mis documentos de una PC a otro y no sé, se le perdió el formato. De hecho, en Maca no lo puedo abrir, en Maca. Bueno, entonces aquí se lo... Bueno, ahora ya sabemos cómo falla la segmentación. Ahora vamos a analizar los investigadores que definieron geométricamente ese mecanismo de falla. Y el primero en hacerlo fue el señor Terzaghi. Terzaghi dijo lo siguiente: cuando yo le someto a una cimentación un esfuerzo, van a aparecer tres zonas. La zona 1, que es una zona triangular, zona 2, que son estas zonas radiales que ustedes ven acá, zona 3, que son estos triángulos, ¿sí?, que se conoce como zona pasiva, y esta zona de acá, que es sería la zona 4. ¿Esto cómo funciona, muchachos? Hay que imaginarse. Cuando ustedes van metiendo presión en la cimentación, lo primero que aparece es este triángulo de acá abajo, este ADC. Este se conoce como zona activa. Es una zona que no carga que no carga al suelo, sino que se une a la base del cimiento. Y vean de que tiene la forma de una cuña. Entonces, como tiene esa forma, lo que va haciendo es tratando de penetrar en el suelo a medida que nosotros vamos aplicando carga, ¿sí? Si incrementamos ese esfuerzo, el suelo trata de resistir ese movimiento producto de esa cuña con estas zonas radiales. Aquí se genera lo que es un esfuerzo cortante alrededor de esta curva FD. ¿Ok? Si ustedes le siguen metiendo más esfuerzo a la cimentación, bueno, lo que hace el suelo es que este triángulo FHA tiene una fuerza opuesta a el movimiento que le está induciendo esta cuña, que es lo que nosotros conocemos como presión pasiva. ¿Ok? Y vean de que en teoría esta zona, esta línea F se debería de extender hasta la superficie de del terreno. Pero lo que pasa es que esta zona de acá, HJ, es muy difícil de determinar. Por lo tanto, Terzaghi dijo de que hasta el punto H nosotros vamos a considerar esta zona como un rectángulo y la vamos a calcular como una sobrecarga, ¿sí? Y esa sobrecarga va a ser igual a multiplicar el peso volumétrico del suelo por el desplante que tiene la cimentación. ¿Qué parte fue la que mencionó que era la presentación? Estos triángulos de acá. Por ejemplo, el HFA es una zona pasiva. Pasiva, la que está bajo la zapata es la activa y la que está entre medio es una zona de transición o zona espiral, se conoce. Entonces el triángulo principal que está abajo. Este triángulo lo que trata es de penetrar en el suelo. Es lo que provoca el movimiento, ¿sí? Ahora, cuando ustedes llegan a la capacidad última de la cimentación, todo el diagrama se forma, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ustedes van más allá de esa capacidad última? Entonces provocan de que la cimentación falle y ocurren estos diagramas que veíamos acá. Vean de que aquí estos diagramas ya no aparece el suelo en forma horizontal, sino que tiene abultamientos, ¿no?, a los lados,
¿Por qué? Porque la cimentación ya falló, es decir, ya se movilizó. ¿Okay? Terzaghi, para poder definir toda esta geometría, él estableció varias hipótesis para su teoría. Lo primero que dijo fue que el suelo iba a ser homogéneo, infinito e isótropo. ¿Ok? Dijo de que la cimentación iba a ser rígida. Esta que iba a aplicar acá. Y que solamente lo iba a analizar en 2 dimensiones. Es decir, a mí solo me va a importar B, lo que está ocurriendo en B, no lo que está ocurriendo quizás en L o en otra dimensión que tenga el siguiente. ¿Sí? Y también él dijo que este ángulo alfa que se forma en el primer triángulo que observamos, o en la cuña, es aproximadamente el ángulo de fricción del suelo. ¿Ok? Esto varía cuando analizamos otros autores, por ejemplo Meyerhoff. Él dijo de que ese ángulo alfa iba a ser 45 más 1/2 del ángulo de fricción. ¿Eso qué hace? Que la cuña sea más abierta, por lo tanto va a tener mucho más peso. ¿Ok? Esa es la diferencia entre Meyerhoff y Terzaghi. A partir de ese ángulo alfa, pues él definió geométricamente todos los demás valores. Y para no hacerles el cuento muy largo, al final él lo que nos dio fueron estas fórmulas de acá. Y nos dijo lo siguiente: bueno, si tú tienes un suelo que va a presentar falla general de corte y vas a meterle un cimiento corrido, la capacidad última de la cimentación la vas a encontrar con esta fórmula de acá. Y vean de que aparecen 3 términos: la cohesión multiplicado por NC, más la sobrecarga, que recuerden de que es peso volumétrico por desplante, por el NQ, más 1/2 del peso volumétrico por la base de la cimentación por el NY. Ahora, ¿qué es NC, NQ y NY? Una tabla. ¿Ok? Son factores de capacidad de carga que Terzaghi lo definió a partir del ángulo de fricción del suelo. Ese ángulo usted siempre nos lo daría, ¿verdad? Sin ese ángulo no podríamos. Sí, en este caso sí, yo se los tengo que dar, yo los tengo que proporcionar. Con Terzaghi. Para todo se necesita el ángulo de fricción, cualquier teoría necesita el ángulo. Y la cohesión. Ahora, vean lo siguiente, él dijo de que si ya no tenemos un cimiento corrido, sino que es cuadrado, la capacidad última se calcula con esta fórmula, y ya le realizó ciertas modificaciones que ustedes observan. Vean de que aquí ya se multiplica por un valor de 1.3 y aquí ya no es 0.5 sino que es 0.4. Consulta, Okay. ¿Por qué hay que cambiar los factores de capacidad de carga? O sea, esa tabla es distinta a la otra, una misma. No, es que esa es la local. Esta. Ese es local. Sí, ya lo vamos a ver, tranquilo, ahorita estamos en general. ¿Ok? Y cuando tenemos una cimentación circular, la capacidad última la calculamos con esta fórmula de acá. Si ustedes se fijan, hace una modificación solamente en el tercer factor, pasa de 0.4 a 0.3. La teoría de Terzaghi tiene esa limitante, muchachos, que solo la podemos aplicar a cimientos corridos, cimientos cuadrados y cimientos circulares. Es decir, no lo podemos aplicar a cimientos rectangulares. No se puede aplicar a cimientos rectangulares. Bien, el señor Brajadas en su literatura, en la tabla 3.1, él nos resume lo que son los factores de capacidad de carga para utilizar en las ecuaciones de Terzaghi cuando estamos en falla general de corte. Y él dice, él nos da para el ángulo de fricción el valor de NC, NQ y NA. ¿Ok? Entonces serían directamente obtener el valor a través de esas tablas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en falla local de corte? Vean de que de igual manera Terzaghi nos hace una modificación de las fórmulas, tanto para cimiento corrido, cimiento cuadrado y cimiento circular. Y ahora él ya no dice que es NC, NQ y N gamma, sino que él dice que es
N'C, N'Q y N' gamma. ¿Ok? Y esto se debe a que Terzaghi en su teoría dice de que cuando el suelo tiene una condición de falla local, hay que hacerle una modificación a su ángulo, al ángulo y a la cohesión. Entonces, él define esas modificaciones. Vamos a ver si les copié la fórmula. No, no les copié la fórmula. Pero bueno, el ángulo de fricción, él dice de que es igual a la tangente de la tangente inversa de 2/3 por el ángulo de fricción original. ¿Sí? Entonces, al cambiar ese ángulo, hay que volver a calcular esos factores para ese ángulo modificado. ¿Ok? Entonces, por eso los valores cambian. Igual con la cohesión, es 2/3 de la cohesión original, la cohesión efectiva para falla local de corte. Por eso cambia, porque los factores o los parámetros de resistencia cambian para falla local de corte. No van a utilizar el mismo. Déjenme buscarles, a ver si les puedo encontrar rápidamente esas correcciones. Vamos a ver. Estas deberían de estar en el libro de fundaciones. Vamos a irnos al capítulo 3, teoría de Terzaghi. Aquí estamos. Esta es la corrección que se hace. Entonces, por ejemplo, hagamos esto. Yo les digo a ustedes de que vamos a emplear un ángulo de fricción. Un ángulo de fricción de 30 grados. Este es el ángulo del suelo, ¿no? Ahora, que ustedes me calculen el ángulo corregido para falla local de corte. Entonces ustedes van a venir y van a decir, bueno, la prima es igual a esa pequeña fórmula de ahí. Tangente inversa por 2/3 de la tangente del ángulo. Sería tangente inversa por 2/3 de la tangente del ángulo. ¿Sí se las hallaron? ¿Ok? Y él también dice que la cohesión, por ejemplo, digamos que en este caso la cohesión es de 4 kilopascales porque es una cohesión bien chiquita. Entonces, esa cohesión va a ser igual a 2/3 de la cohesión total, que en este caso sería 2/3 de 4. ¿Okay? ¿Cuánto le da acá este ángulo de fricción? 21.05. Entonces serían grados, ¿no? ¿Y cuánto le está acá? 8/3. 8 serían 8/3. 2.8. 1 punto. 2.67. Ok, esto sería kilopascales. Entonces estos serían los nuevos valores que yo tendría que usar en las ecuaciones de falla local. Pero ahora quiero que observemos algo, porque uno tiene que tener cuidado con las fórmulas que utiliza. Vean de que acá aparece 2/3. ¿Sí? ¿Sí lo observan ahí? Sí. Entonces, por lo tanto, esta cohesión de acá no la tendríamos que corregir. Aquí tendríamos que meter los 4. ¿Ok? 4, no 2.67. ¿Sí lo ven? Igual acá. Pero podríamos usar solo el 2.67 y lo hacemos para acá. Para que no se confundan. Adelante. En el local hay que colocar el 2.67, ¿verdad? Ujú.
Y en el Ahora global, ¿no? quiero que observemos algo importante. Nosotros teníamos un ángulo de fricción de 30, ¿no? ¿Cuánto es? Los valores de NC eran 37.16, 22.46 y 19.13. Pero cuando está en falla local, el ángulo se reduce a 21. Entonces aquí, vamos aquí, sería 12.37, 4.17, 1.35. Entonces, ¿ven cómo cambian los valores? Ahora, bueno, eso sería con falla local de corte, muchachos. Las dos condiciones. Y ahora vamos a pasar a hacer algunos ejercicios para poder entender esa teoría. Y nos dice el ejercicio 3.1. Para los casos siguientes, determine la capacidad de soporte de carga vertical bruta de la cimentación utilizando la ecuación de Terzaghi y suponga falla general por corte en el suelo. Utilice un factor de seguridad igual a 4. Vean de que acá ya les dice que es una falla general por corte. ¿Se los va a decir el ejercicio? Sí. ¿Se los van a decir allá afuera? No. ¿Cómo lo obtienen allá afuera? Con la densidad relativa o con la resistencia a la compresión no confinada, que era lo que estábamos discutiendo, ¿sí? Bien, y aquí se nos dan los valores. Por ejemplo, para el ejercicio A nos dice que la cimentación va a tener una base de 1.22, un desplante de 0.91, un ángulo de fricción de 25, una cohesión de 28.75 kilopascales y un peso volumétrico de 17.29 kilonewton sobre metro cúbico, y vamos a colocar una cimentación continua, es decir, corrida. Bien, entonces nos vamos al problema. Lo que hacemos inicialmente es colocar todos los valores, ¿no?, que nos da el ejercicio para poderlo desarrollar. Y en este caso, como no hay influencia del nivel freático, la sobrecarga efectiva la vamos a calcular multiplicando el desplante por el peso volumétrico. En este caso nos daría esa sobrecarga efectiva 15.73 kilopascales. De ahí sale. Porque no hay nivel freático. Porque no hay nivel freático. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando hay agua? La capacidad de carga disminuye. Entonces hay que hacerle unas correcciones a esa sobrecarga efectiva, producto de la presencia del agua. Bien. Como nos dice de que está en falla general de corte, vamos a utilizar la tabla 3.1. Son distintas las tablas. Sí, 3.1. Y el ejercicio nos dice de que el ángulo de fricción es de 25 grados, ¿no? Entonces aquí nos vamos a la tabla y observamos aquí en 25. Bueno, para 25 grados tenemos un factor NC de 25.13, un factor NQ de 12.72 y un factor NY de 8.34. ¿Ok? Si lo ven aquí en esta última fila. Y ahí salieron. Una vez obtenido eso, nos vamos aquí arribita y nos dice de que estamos en un cimiento corrido, ¿no? Por lo tanto, la capacidad última de esa cimentación la vamos a calcular con esta fórmula, que es la que llamamos aquí en el ejercicio, ¿ya? ¿Sí? Y simplemente sustituimos para tener una capacidad última de 1010.58 kilopascales. Ahora, como nos están definiendo el factor de seguridad, que debe de ser igual a 4, nosotros calculamos un esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible va a ser el esfuerzo último dividido entre el factor de seguridad, y eso va a ser igual a 253 kilopascales. Y esa es la capacidad de carga de la cimentación admisible. Ahora, vean de que en la ecuación nosotros utilizamos el valor de la base, ¿no? ¿Sí observan eso? ¿Qué pasa si nosotros variamos este valor de base? Pues va a variar la capacidad de soporte. Y lo más común en el campo es que le digan, ajá, ¿y cuánto es la capacidad del suelo, ingeniero? ¿Y para qué base te la voy a calcular? ¿Sí me entienden? O sea que ese concepto, que ustedes no lo lleven afuera ya,
la capacidad del suelo no existe. ¿Ok? Por así decirlo, yo no puedo decir, este suelo le soporta 20 toneladas metro cuadrado. Depende ¿Por de qué? la base. Porque depende del cimiento que yo esté colocando. Y eso Ok. sería para una zapata cuadrada. Para una zapata Por lo tanto, corrida, esa corrida. Sí, en este caso. Ahora, la parte B del problema es lo mismo, solamente que la cohesión va a ser igual a 0. Entonces, cuando la cohesión se vuelve 0, vean de cómo decae lo que es la capacidad de soporte. Pasa de 1010 a 707. ¿Ok? Y el tercer ejercicio ya sería con una cimentación cuadrada. Aquí en este caso vamos a tener que cambiar la La fórmula. ecuación para la capacidad última, ¿no? Ya no sería esta de aquí, sino que utilizaríamos esta. Ingeniero, entonces esa base de esa cimentación corrida sería lo ancho. ¿Sí? Vamos a ver. Ok, y acá lo sustituimos, ¿no? 1.3 C. Bueno, en este caso va a ser 0, entonces podría anular yo ese valor. ¿Ok? Y ahí. Ya. Si se fijan, estos ejercicios como son fáciles, ustedes pueden programar una hoja y no necesitan estar haciendo gran cantidad de cálculos. Así se va el examen. ¿Ok? Si ustedes ya están, no tengo problema. La computadora. Sí. Pues, pero si es que el problema no es extraerla, el problema es entender lo que Bien. está pidiendo. Entonces ahora pasemos a un ejercicio. A un ejercicio más interesante, ¿sí? Les dice, una cimentación de columna cuadrada tiene que soportar una carga permisible bruta de 1805 kN para un factor de seguridad igual a 3. Se da que el desplante de la cimentación es de 1,50. El peso volumétrico es de 15.9 kN sobre metro cúbico, el ángulo de fricción es de 34 y la cohesión es de 0. Y nos dice, utilice la ecuación de Terzaghi para determinar el tamaño de la cimentación B y suponga falla general de corte. ¿Ok? Lo primero que hacemos nuevamente es definir todos nuestros valores. ¿Ok? Y calculamos la sobrecarga efectiva. En este caso, pues vamos a despreciar nivel freático y esta no es nada más que la multiplicación del peso volumétrico por templante, que ya son valores que no dan. Y aquí también tenemos en cuenta que la carga permitida en la cimentación es de 1805 kN. Como es falla general de corte, seguimos utilizando la tabla 3.1, en este caso para un ángulo de 34 grados. Entonces nos vamos acá, vean, 34 grados, NC 52.64, NQ 36.50 y N gamma 38.04, ¿no? Y ahí salen estos tres valores. Son- Ahora, yo voy a considerar de que es una cimentación cuadrada. ¿Sí? Y voy a utilizar lo que es esta ecuación, ¿no? Que ya la veíamos anteriormente. Teniendo esa ecuación, yo voy a definir que la carga permisible va a ser igual a la base de la cimentación al cuadrado por la carga última dividido entre el factor de seguridad. ¿De dónde sale esta ecuación? ¿Cómo la podría yo despejar? El área de Sí, vamos. Nosotros sabemos de que esfuerzo igual a carga entre área, ¿no? ¿Sí? Si yo despejo carga porque es lo que tengo, pues tengo que esto es igual a esfuerzo. Por área. Área, ¿no? Y este es carga. Bueno. Esta área, como es cuadrada, pues yo puedo decir Va a que ser cuadrada. va a ser cuadrada, ¿no?
y esto lo multiplico por un esfuerzo, pero este esfuerzo debe de ser admisible. Para sacar el último. Entonces yo tengo acá que sería la capacidad última de la cimentación cuadrada dividido entre factor de seguridad. Y ahí sale la fórmula esa que ven ahí. ¿Sí? Si yo despego de esta fórmula capacidad última, pues tengo de que va a ser igual a la carga permitida por el factor de seguridad sobre la base al cuadrado, ¿no? Que es aquí el área. Ahora vean de que yo tengo dos formas de expresar la capacidad última. Entonces yo las puedo igualar, ¿sí? Porque yo estoy diciendo que esto es lo mismo que esto. Entonces despejando toda esa ecuación, pues yo para igualarla a 0, yo voy a tener esto de acá, ¿cierto? Todo eso igualado a 0. Esto sería con signo negativo al otro lado, de acá, igual. Y de aquí empiezo a sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, yo sé de que la cohesión es igual a 0 en el ejercicio. Por lo tanto, todo este factor se me va y es igual a 0. La sobrecarga efectiva por NQ me va a dar un valor de 870.525. Y la multiplicación de 0.4 por el peso volumétrico por NY me da 241.93. Entonces yo organizo los datos. 870 que sale de acá, miren, 241 que sale de acá y esto multiplicado por B, porque yo lo único que hice fue la multiplicación de estos tres términos. Recuerden de que aquí estaba B también, entonces la traigo acá. Menos carga permisible, sé quién es, ¿no? Ya me la daba el problema, me decía que era 1805. Sería 1805 por el factor de seguridad. ¿Qué pasa si yo no le multiplico ese factor? Y solo utilizo carga permisible. No la podría, está malo, porque la carga permisible es con la capacidad admisible. Sí. Sería subdimensionado. Lo que haría es estar sobredimensionando. No, porque le está metiendo más carga. De lo que la zapata. No, sí lo soportaría. Pero Pero si yo le colocara algo más, Por ejemplo, si usted viene acá, aquí me dice, va, Sí. en vez de tener este FPS, lo deja así, correcto. ¿sí? Entonces aquí la definición sería, Solo hay que quitar el factor. entonces este valor le saldría más chiquito, ¿ok? Por la multiplicación, saldría más chiquito. Está aquí. no, sí, tienes razón. Sí, ya lo verán. Bien. Creo que solo eso cambiaba porque después no. ¿Cuánto receta? Una vez Y más. era entre Fs. Bien. No hay control Z ahí. Bueno, ahora pues yo, esta ecuación que les queda acá, ustedes la pueden resolver por el método que ustedes quieran. En este caso voy a usar marcas para resolver, ¿sí? Solo le doy solve acá y listo. Y vean de que me salen dos soluciones imaginarias y una solución real, que es aproximadamente 1.99. Entonces la respuesta es que la cimentación debe de tener una dimensión de 2 metros por 2 metros en planta para poder soportar una carga permisible de 1805 kilonewtons. Tengo una duda. Si en vez de ser cuadrada hubiera sido corrida y me estuvieran preguntando la base, Lo mismo, es el mismo procedimiento. pero en la corrida yo se lo ancho. Usted dice en el área. Correcto, yo se lo ancho, pero lo largo. Puede asumir un valor de mayor a 5 veces la base. Entonces ahí como Ok, porque Tersaghi establece de que para que su hipótesis sea cierta, al momento de estar definiendo el diagrama de presiones que vimos, dice que el largo de la cimentación debe de ser mayor, debe de ser aproximadamente 5 veces la base para que esa condición se llegue a o cumplir. más.
o más. Entonces ustedes pueden definir como 5 veces la base y probar a ver qué les da. Entonces sería 5B por un B cuadrado. ¿Sí? ¿Entendieron el ejercicio? Sí. Bien. Ahora pasemos a otro autor. En este caso vamos a ver Meyerhof y las modificaciones hechas por Bessic. Meyerhof, vean de que ya no calcula la capacidad de carga última como lo hace Terzaghi, que pasamos de esta pequeña ecuación a esta gran ecuación. ¿Sí? Meyerhof nos dice que esa capacidad última sí va a ser igual a la multiplicación de C por NC más Q por NQ más un medio de gamma de peso volumétrico por base por NY. Pero Meyerhof le agrega estos 3 factores, ¿no? Que los define, en este caso, el FCS, el FQS y el FYS, él los llama factores de forma. El FCD, el FQD y el FYD, él los llama factores de profundidad. Y el FCI, FQI y FYI, él los llama factores de inclinación. ¿Okay? Esto es Meyerhof. Ahora, si ustedes se van a otras teorías como Bridge-Hansen, él ya no utiliza factores de corrección por inclinación de carga, sino que utiliza factores de inclinación de la zapata como tal, Aunque la ese geometría. factor de inclinación solo afecta cuando la carga está inclinada. Sí, cuando la carga tiene un ángulo con respecto a la vertical. Como en qué caso se usa eso, en tanques, ¿no? Cuando, por ejemplo, todas las zapatas por geometría, cuando usted baja la carga desde el punto, desde el nodo, es decir, desde la parte superior del pedestal hasta la base del cimiento, tiene una inclinación, producto de la propia excentricidad geométrica de la zapata. Entonces esa hay que calcularla. Sí, se calcula. Aunque la zapata sea, que uno la mire, que Sí. está, puede tener un ángulo. Ujú. Recuerden de que la excentricidad es de 2 tipos. Existe excentricidad geométrica y existe excentricidad por cargas. Y las cargas pues nunca van a ser perfectamente centradas, ¿verdad? Siempre van a tener una excentricidad. Por los momentos también usted puede tener alguna excentricidad, ¿no? Ya lo miramos. Eso es. Y eso es lo que provoca la utilización, la excentricidad por carga. Los dos, la excentricidad geométrica y la excentricidad por cargas. Aunque si mi zapata es perfectamente simétrica, solo sería la excentricidad por carga nada más, ¿verdad? Bien, ya lo vamos a ver más adelante, no se Ok. preocupen. Estamos emocionando, ¿verdad? Bien, entonces vean lo siguiente. Yo para obtener los factores de NC, NQ y NY, es decir, los factores de capacidad de carga, ya voy a utilizar la tabla 3.3 o en su defecto, ustedes pueden utilizar esas 3 ecuaciones que el señor Das en la metodología de él las resume. Esto no significa de que sean las únicas que existen. ¿Ok? Si ustedes consultan a otros autores, van a ver de que el NY, por ejemplo, cambia de autores a autores. Entonces vean de que ahí Das les dice de qué autor lo está tomando. Nosotros lo podemos tomar de otros autores y nos podría dar similar. Y les va a dar diferente. Entonces hay una aseveración o afirmación muy correcta dentro de la técnica, que generalmente usted no puede definir exactamente la capacidad de carga de la cimentación porque varía dependiendo del autor que utilice. Pero digamos, utilizando diferentes autores va a variar la... Va a variar. Sí. O sea, en un mundo ideal, No- si yo hago mi trabajo exhaustivamente y agoto todos los autores que existen, debería ir como el que proponga de la capacidad, ¿no? Para mantenerlo dentro del rango de la seguridad, sí. Aunque no se hace eso. O sea,
usted siempre se va en la condición más crítica. Sí, pero Pero creo que no nadie... creo que nadie haga toda la teoría. Ah, sí, claro, la gente solo usa Meyerhoff y Arturo. Solo Cuando Meyerhoff. les dejan hablar de Bridge Hansen, Bestig y todo eso, no saben de qué le están hablando. Ni método estándar. No, eso no. Pero yo lo que les puedo decir es que, por ejemplo, ustedes cuando ejerzan su profesión, van a tener que interactuar con una persona que se dedique a mecánica de suelos. No se enojen cuando ustedes calculen, quizás digan, allá por suelo 2 el ingeniero me enseñó que por Meyerhoff. Pero si ustedes calculan y no les da el valor, no vayan a irle a gritar a la persona. ¿Cómo Ya. así no da cuál valor? Estos valores de cuando ustedes calculan el valor de capacidad última y no les da, por la teoría de Meyerhoff, no le vayan a ir a gritar a la persona. No, como lo grita el ingeniero fuerte. Porque- licencia. Porque lo hizo por otro. O en su defecto lo hizo con algún software biotécnico. Y el Pero- software biotécnico generalmente se basa en normas. ¿Sí? Pero Entonces, la variación no debe ser muy grande a pesar que son diferentes métodos. sí varía bastante. Terzaghi es la más conservadora de todas. Sí, sí. Por eso es la estandarizada, la que Aunque- casi todos prefieren. Terzaghi. ¿Sí? Es la más antigua y es la más conservadora, Ok. que es la anterior que estuvimos viendo. ¿Ok? Bien. Aquí los factores de forma FCS, FQS y FYS nosotros los vamos a estar estimando con este autor y aquí se nos presentan las fórmulas, ¿no? Aquí hay una condición bien interesante. Para una cimentación corrida, que es algo común, el valor de L nosotros lo consideramos que tiende a infinito. Entonces, si yo divido un mismo número que mantengo estático con un número muy grandote, tiende a ser 0, ¿no? Entonces, cuando tengan una cimentación corrida, el factor FCS, FQS y FYS son igual a 1. De ahí sale. Lo van a ver, eso generalmente no se explica porque es algo lógico, ¿no? Si tenés algo que lo mantenés constante con un número muy grande, tiende a ser 0. Y luego los factores de profundidad, FCD, FQD y FYD, lo vamos a calcular con este autor. Y vean de que aquí les piden dos condiciones. Primero hay que estimar una relación desplante entre base y verificar que si esa relación es menor o igual a 1 o es mayor a 1. Y después verificar si el ángulo de fricción es igual a 0 o es mayor a 0. Si es igual a 0, vamos a utilizar esto. Si es igual a 0, sí. Si es mayor a 0, vamos a utilizar esta fórmula. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si la relación desplante entre bases es mayor a 1 y el ángulo es 0? Vamos a utilizar esta. Y aquí les hago una anotación importante, donde el valor de la tangente inversa debe de ser en radianes. Así que cuidado con esas calculadoras. Y si el ángulo de fricción es mayor a 0, vamos a utilizar estas, miren. Y aquí les vuelvo a hacer la anotación, donde el valor de la tangente inversa debe ser en radianes. Estas son anotaciones importantes. Y luego los factores de inclinación los vamos a calcular con ayuda de estas fórmulas. Y aquí les dice, donde beta es un ángulo de inclinación en grados con respecto a la vertical. Es decir, con respecto al eje Z en este caso, ¿no? Que está bajando. Bien, aplicando lo mismo que hicimos con Terzaghi, vamos a resolver un ejercicio pequeño. El ejercicio 3.1 lo vamos a resolver, pero ahora por Meyerhoff, y lo vamos a comparar, ¿no? A ver qué pasa. Entonces vamos por la primera parte. Cuando lo resolvíamos por Terzaghi, teníamos que la capacidad admisible era 252 kilopascales. Ahora, si lo resolvemos por Meyerhoff,
volvemos a calcular la sobrecarga efectiva normal, porque no hay presencia de nivel freático, y estimamos los factores de capacidad de carga por la fórmula, ¿no? En este caso, vean, NQ me dio 10.66 y vean de que para Terzaghi era 12.72, ¿sí? NC en este caso me dio 20.72, para Terzaghi era 25.13 y NY me dio 10.87, para Terzaghi era 8.34. Ya empiezan a ver que hay ciertas variaciones, ¿no?, entre una teoría y otra. Luego estimamos lo que son los factores de forma. En este caso, como el ejercicio me dice que en la primera parte es una cimentación continua, entonces vean de que la relación B entre L yo la puse como 0, ¿no?, que era lo que les explicaba. Entonces estos factores de forma tienden a ser 1, 2, 3. Y para calcular los factores de profundidad, estimo la relación desplante entre base. Y en este caso me dio 0.746. Entonces, como el ángulo de fricción anda en 25 grados y esa relación me dio menor a 1, entonces yo voy a utilizar estas tres fórmulas. Miren, ¿sí? De ahí sale esa fórmula. Entonces lo calculamos y me dieron todos estos factores. Ahora no me dan información con respecto a ninguna carga, ¿okay? No se me dice nada. Entonces cuando eso pasa, yo lo que asumo es que los factores de inclinación son igual a 1 para no afectar lo que es la ecuación, y después solo la planteo, ¿no? Y al final me dio una capacidad última de 1069.53 kilopascales. Dividiéndolo entre el factor de seguridad me dio 267 kilopascales. Y por Terzaghi me había dado 252, que era lo que les decía, Terzaghi es más conservador. ¿Ok? Una pregunta. Ajá. Con el ángulo de inclinación, ¿hay algún valor en esa expresión? La verdad que si lo tienes siempre estímelo, porque a lo mucho lo que le va a variar es un punto y algo, 0.9 le puede quedar. Pero si lo tiene, estímelo, porque puede colocar el valor, ¿no? Y esa sería la teoría de Meyer-Hoff. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer algo interesante. Ingeniero, una pregunta. ¿Y si uno lo calculara por esa teoría y la zapata tuviera un error, que tal vez un fallo, y después vienen los... dictan de que fue por esa teoría la que se cayó, es culpa de uno? Si uno No. hizo todo bien. No, porque cuando usted presenta un proyecto, usted presenta una memoria de cálculo. Y esas memorias de cálculo son su respaldo técnico. Todo siempre y cuando se encuentre avanzado en bibliografía técnica y en normativas, usted está respaldado. Aunque tal vez la teoría haya fallado, por culpa de la teoría. La teoría no falla, falla el criterio que toma el ingeniero. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Y se lo voy a decir sinceramente. En nuestro medio, toda la gente calcula capacidad última de carga con estas fórmulas, pero nunca toman en cuenta de que estas fórmulas están desarrolladas para suelos homogéneos. Es decir, que son infinitos, que solo hay un estrato. Pero ¿qué pasa cuando tenemos suelo estratificado? Sí, se está hablando, ¿no? ¿Ah? O sea, hay una fórmula para hacer estratificados. ¿Sí? Pero o sea, los que lo calculan siempre siguen calculando con Terzaghi menos. Generalmente lo que hacen es que utilizan artificios que son como que los homogenizan los tres. Hacen un que lo promedio. homogenizan. Hacen un promedio o algo así. Ajá. No creo que O sea, un promedio, es muy ¿no? común. Miren, esta parte de la carrera ustedes nunca van a saber los valores reales, porque siempre andamos entre intervalos, ¿no? Nunca van a decir como esto es certero, no, en geotecnia no aplica eso. Siempre andamos en rangos. Y otra condición también importante es que, por ejemplo, cuando ustedes van a homogenizar un suelo,
¿Qué pasa si yo tengo una arena que es friccionante, digamos de 32 grados de fricción con una cohesión de 0? Yo lo puedo homogenizar con una arcilla que tiene una cohesión no drenada de 100 kilopascales. No es porque se comporta totalmente diferente. Una es como deja pasar el agua y la otra lo va. Entonces, es ahí la importancia de entender o de saber cómo aplicar la teoría. O sea que de verdad hay gente que homogeniza así y le vale, ¿verdad? Sí, es la práctica común. Mi caso, no. ¿Ok? Claro, no. Hay que estar en el conclusión, que para No sale el libro, ¿qué hora es 5? Mire que yo he tenido casos, ¿Qué crees? mire que yo he tenido casos que sí se han presentado cosas raras. He tenido a veces que reducir zapatas que personas así me dicen que son zapatas de 5 por 5. Entonces yo cuando veo una zapata de 5 por 5 le digo, mejor tire una losa, que 5 por 5 le digo yo, Jesucristo, mejor tire una losa. Si quiere, hago un parque subterráneo si quiere. Entonces, es bien importante, esa pregunta es muy interesante la que usted me hacía, Navarro. La teoría no falla, falla el criterio del ingeniero. Simple, así se lo puedo resumir. ¿Sí? Bueno, lo que les mencionaba es que vamos a hacer una actividad. Los ejercicios que hicimos en presión de contacto, ustedes ya saben lo que le transmite la estructura al suelo, ¿no? Entonces ahora empleen Terzaghi y Meyerhoff para calcular la capacidad última, considerando de que van a tener un suelo friccionante de 25 grados de ángulo de fricción. Anoten, 25 grados de ángulo de fricción. ...17.29 kilonewton sobre metro cúbico. 17.29 kilonewton sobre metro cúbico de peso volumétrico. Y le vamos a dar un desplante de 1 metro. Y la dimensión del cimiento ustedes ya la tienen, ¿no? En los ejercicios que hicimos la dábamos. ¿Cuál de todos los ejercicios? Vamos a verlo para que no queden con dudas. Sí, por favor. Bien, sería este ejercicio. ¿Qué página es esa? En la presentación que se llama ejercicios de presión de contacto. Ahí está en su clase. Aquí habíamos establecido, ¿no?, que esta cimentación iba a ser de 400 por 300. Por lo tanto, ¿le explican Terzaghi? No, es rectangular. Ven, va, qué rápido. Oye, yo había escuchado que usted dijo, se los explico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este ejercicio de acá. No, es que nada lo voy a aplicar con cimiento corrido. ¿verdad? Y este ejercicio Una de acá. longitud de mira. 4. Sí. Solo que aquí el desplante le estoy diciendo que es de 1 metro, ¿no? Entonces esos dos ejercicios nada más, mañana los traen, esas capacidades últimas, y las vamos a comparar con esa capacidad, con ese esfuerzo que transmite la estructura del suelo. Página 1 y página 5. ¿Sí? Lo traen mañana, por favor. Entonces- Igual traen desarrollado este otro ejercicio, pero solamente la parte de presión de contacto. Lo traen, resuelto en su cuaderno, Solo la primera combinación de carga, por todas. todas. Las 4. ¿Sí? Bien. Final sí, vino Alan y vino José Sánchez. Bueno, nos vemos mañana.